Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, el rol debe seguir. Canción de Roberto Ponce, con la que aquí cerramos este ciclo de rupestres en el Cervantino. Simbólicamente una clausura. Lo que a continuación sigue son algo así como intuiciones de los propios autores sobre un cierto tono irónico presente en la naturaleza del arte de la canción rupestre. De fondo musical oímos Danza número 1, Cumbia Ceferino de Armando Rosas y Astrid Morales, del disco El Oficio Mío, del 2016. Al final, Roberto Ponce y El rol debe seguir, de su demo de 1998. Los autores rupestres continuarán dando el rol por todos los festivales culturales del país, ofreciendo con su tono irónico la intención y posibilidad de subvertir el orden de las cosas en camino del bienestar para todos. Insistirán que la cultura, en efecto, es el reino del espíritu y, por tanto, libertad desde el pueblo. El tono de la canción rupestre ha contribuido a la resignificación de la cultura. Continuarán haciendo mofa y crítica a los intelectuales orgánicos, a los funcionarios y gestores culturales, así como a los comentócratas que ya la realidad no es como la dibujan en sus sueños y aspiraciones. Tienen que entender que se les acabó los apapaches mensuales y anuales. De larga trayectoria y producción, tanto musical como periodística, encargado de la sección cultural del semanario político Proceso. Desde sus inicios, Roberto Ponce fue fundador del colectivo rupestre y se ha mantenido como un pilar central del movimiento. Estudió literatura inglesa y lenguas escandinavas en la UNAM. Un tiempo vivió en Dinamarca. Asimismo, ha musicalizado poesía de Carlos Pellicer. El Beto Ponce sigue por ahí dando el rol, compartiendo el tono irónico de la poesía y canción rupestre. Pueden localizar su amplia y diversa obra en sus canales y redes sociales. El rol de los rupestres por el Cervantino y el tono irónico en el que se expresan dejen claro que, en general, cuando la cultura y el arte le son usurpadas al pueblo, estas pasan a ser estrategias de legitimación y justificación de un pensamiento único, que mediante sistemas y discursos jurídicos, religiosos, filosóficos, políticos y aún científicos, siempre serán manifestaciones de tonos afirmativos, positivos y además lucrativos, generadores de divisiones y violencia social, tonos altos y autoritarios, fuertes y represivos. Ante esto, para que recupere su valor vital e histórico, al Festival Cervantino le urge encontrar su tono primigenio y auténtico, su tono irónico. El tono irónico de la postura rupestre, tanto en su carácter técnico como actitudinal, es central en la crítica de la sensibilidad afirmativa y de la cultura lucrativa y trampolín político. Roberto Ponce, al respecto, reconoce que la música cuyo tono que no hace vibrar a los sentidos y al alma, o que no pone la piel de gallina, es una música impedida para dar lugar al bienestar del espíritu. El tono irónico de la voz y pensamiento rupestre no pueden ser una expresión dulcificada,
plana, lisa, uniforme, bonita pero no bella, como siervas de las aspiraciones políticas de los funcionarios culturales. Tiene que ser crítica, de fino humor y de cinismo impecable. De innato talento para la composición lírica, de aguardentosa voz, con guitarra de palo, armónica colgado al cuello, van dando el rol los itinerantes y vagos rupestres, dejando saber por doquiera, con su tono franco, directo e irónico, que la existencia no puede ser más que dramática, errante, inestable y siempre al borde del abismo, enseñando que no se va más allá de las cosas que son en tanto que son. La ironía les ha mostrado que las cosas acaban en donde comenzaron alguna vez, en la esquina, en un parque, en una plaza, en una fuente, esto es, en la calle. A decir de Raúl Silva, los rupestres nacieron, crecieron y se reprodujeron en el centro de una incesante acción cultural y social. Su andar se entrelaza con el de muchos que, a través de la música, la literatura y todo arte posible, constituyeron un oxígeno necesario entre tanta polución. Es decir, la penetrante mirada irónica del rupestre pronto identificó y advirtió que definitivamente las cosas andaban mal. Ya era un buen comienzo, sin duda. El tono irónico del rupestre viene con el mundo mismo. El individuo de la calle, del barrio, del andén del metro, de la parada del autobús, del peatón, del artesano, obrero, estudiante, profesionista, ama de casa, triste o no, asumen un tono irónico, pues sirve para hacer soportable la existencia. Siempre habrá algo que contar y cantar. Existe en la condición del saber rupestre, sin duda, un gusto por lo popular callejero. Raúl Silva nuevamente dice: la mezcla del saber callejero y popular, alburero y rocambolesco, con refinadas metáforas urbanas y sofisticado conocimiento poético. El modo de vivir la ciudad y de cantarla con tal fuerza radical es una aportación inconfundible e innegable de los rupestres. Asimismo, aplican la autoironía, que les da chance de jugar con el lenguaje sobre el mundo y sobre sí mismos. En su rol por la vida, el rupestre encuentra que la verdad, bondad y belleza no pueden sino encantar con inocencia y dicha infantil al ser humano. Lo esencial, que es lo simple y gratuito de la verdad, se dona con intempestiva fuerza, tanto a los sentidos como a la conciencia. No hay voluntad de engaño o de mentira, pero requieren de pausa, de silencio, de tiempo para su comprensión, pues se hacen presentes de modo enigmático. Solo mediante una actitud irónica se puede comprender lo simple y fundamental. Si disimular es fingir no tener lo que se tiene, y simular es fingir tener lo que no se tiene, el rupestre concluye, entonces, que simular es participar y aceptar individual y colectivamente la práctica del engaño a la vista de todos y renunciar
renunciar a la crítica y al pensar por cuenta propia. La realidad pasa a ser meramente algo operativo, pero de gran alcance y sobre todo que desnaturaliza toda actitud auténtica e inocente de los ciudadanos. La ironía, entonces, aparece como resistencia. Entonces, ¿bajo qué actitud enfrentar el olvido y el desencanto de lo esencial de la existencia humana? Está claro que para los rupestres no puede ser sino irónicamente. Sus canciones son constelaciones de ironías, que al igual que en la antigüedad, fueron los poetas arcaicos griegos los que emprendieron la tarea crítica y subversiva de la cultura, mediante una poesía llena de ironía y humor. Como muchas letras de los rupestres, evidentemente lo hacen. El ironista, cual mago y sabio, siempre supo poner en crisis los argumentos lógicos e incluso la estructura dialéctica del pensamiento y arrojar a sus oponentes a la perplejidad, sacando de la chistera su última carta, el recurso al humor, como forma primigenia de pensamiento luminoso sobre las sombras de las cosas. El Festival Cervantino, internacional o callejero, por ejemplo, deberían de retomar el tono mordaz, divertido y lúdico con las que nació su propuesta, a fin de contribuir a una crítica general de la sensibilidad contemporánea y revitalizar la potencia de la ironía como arma de transformación cultural, artística, política y desde luego social, para una vida de bienestar. Mucho antes de que Platón, en sus diálogos, formalizara a la ironía como un procedimiento lógico para acorralar, burlarse y hacer ver a sus adversarios lo errado que estaban ellos al discutir asuntos relevantes para la vida pública de los ciudadanos. El poeta arcaico asumió tal papel, como bien puede hacerlo hoy en día el rupestre. No hay que pasar por alto que la ironía ha sido un instrumento muy empleado por los poetas y filósofos, debido a su relación con la experiencia vivida y a su función paradójica de decir una cosa mientras se entiende otra. Los cantores rupestres, sin duda, advierten dicho tono y en este se expresan. La ironía quedó plasmada en la mayéutica o método socrático, consistente en pedir al interlocutor elabore una definición de una palabra cualquiera, dotada de valor ético o psicológico. Luego, el interlocutor pasa a desarrollar una serie de intentos fallidos antes de lograr admitir su propio límite y sobre todo su ignorancia, para finalmente darse cuenta de que solo sabe que no sabe nada, tan simple e irónicamente como todos podemos ser. Conviene recordar que la ironía en su carácter técnico tiene como objetivo sembrar en el interlocutor una duda o contradicción. El ironista utiliza juego de palabras, ficciones dialécticas y, sobre todo, habla de forma diferente a como piensa. La ironía consiste en esta simulación del pensamiento, diferente tanto de la verdad como de la mentira.
El significado griego del término ironía es disímulo. Y vaya que los rupestres saben bastante de esto. Cuando el poeta y el filósofo hacían ver a sus adversarios la equivocación en la que habían vivido, entonces estallaba la carcajada. En el interlocutor como sentimiento trágico, desconcierto y perplejidad, y en el ironista como carcajada cómica y a la vez silenciosa. Posiblemente el canto rupestre se sitúe muy cerca a la actitud del ironista. En la antigüedad clásica, la ironía trágica indica el desvelarse progresivo de una catástrofe inminente mediante las palabras de un personaje, loco o inconsciente. Generalmente en el desenlace de las tragedias, que culminan con la muerte de alguien a lo largo de la historia, la balanza se inclina claramente hacia el personaje más simple y marginal. Dentro de la obra se insinúa que quien posee la verdad en realidad es aquella persona simple, pero franca y discreta, muchas veces viviendo en la locura o siendo señalado por el resto de la población por mirar el mundo bajo otra lupa. Un dicho popular dice que el niño, el loco y el borracho dicen la verdad. Lo mismo sucede en el poeta arcaico y en el canto rupestre. En el siglo XVIII, la ironía es el mejor antídoto contra todos los pensamientos enfermos de dogmatismo, pues revela una pluralidad de significados allá donde el dogmatismo no puede admitir solo uno. El romanticismo desarrolló esta argumentación, ya que vio en la ironía la cualidad más elevada del hombre creativo. Los rupestres son altamente creativos. Es un hecho que la lírica rupestre es expresión de paisajes y tonos llenos de ironías. En el pensamiento romántico, el poeta, al ser capaz de otorgar valor a las palabras, independientemente de su significado ordinario, se dice que es porque alcanza a ver lo esencial, la unidad de la naturaleza. Es irónico también cualquier acto artístico, ya que en el arte siempre se emplean ciertos medios, tales como signos, palabras, sonidos, etc., para decir otra cosa, para sugerir significados disimulados, tal como lo hacen los rupestres. La canción rupestre, esto es, su tono irónico, genera la vivencia singular y concreta de rompimiento con lo trivial y con la cosificación de la existencia. La canción rupestre, como arte sonoro, reconecta al ser humano con la felicidad y el amor. No importa si se le abren más las puertas a la música que a la palabra o viceversa. Los desacuerdos, finalmente, generan creatividad. Si la ironía es el tono de la canción rupestre, entonces también es un medio para abrir los ojos, la mente y el corazón, y, ¿por qué no?, comenzar a dar fin a las condiciones extremas en las que miles de personas apenas subsisten. Los poetas rupestres tienen muchas tareas por delante, entre ellas, a nivel de la cultura, liberar a los usuarios atrapados en la realidad mediática y en la cultura sin gusto. Falta toda de sensibilidad y de crítica, y con ello
hacer la vida algo más divertida. La ironía se hace acompañar de fino humor. El humor es capaz de frenar las acciones violentas y además tiene la capacidad de caricaturizar las peores reacciones humanas y disolverlas o reconvertirlas en acciones nobles. La ironía estaba sembrada en los entremeses cervantinos y en la alegría de los estudiantes universitarios que desprendidamente compartían, mediante la acción cultural, la calidad de la investigación y docencia generadas en las aulas. La cultura no se quedaba encerrada dentro de los muros esperando a ser certificada. El tono irónico de los rupestres tampoco requiere de certificación alguna. La cultura en general. Carnales, ya lo saben, no son gachos, y como decía el Rodrigo, mejor pórtense sensatos, no la hagan más de tos. Y suscríbanse al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Dense un buen toque de ironía rupestre, de la mejor que se cultiva acá. Ahora que un cuerpo interestelar se aproxima a la Tierra, ¿será que por fin hemos sido localizados y dejaremos de ser errantes cósmicos? Lo que de alguna manera también significa que el rol debe seguir, e irónicamente reconocer que en efecto no somos los únicos en el cosmos. ¿Qué? ¿A poco porque creímos que al ser hijos de Dios el universo era nuestro? Oigamos a Roberto Ponce y su rolita de El rol debe seguir. Lejos de aquí, una estrella brilla por mí, solo para mí una estrella brilla lejos de aquí, en la noche azul marina brilla por mí, solo para mí la estrella brilla, alumbra por mí. Y cuando quiero pararle a mi viaje, me doy cuenta que el boleto tiene un chance aún para viajar. Me detengo y busco en la noche y me doy cuenta que aún quiero cantar. Y como tú, yo y toda la banda, el rol debe seguir. Cerca de ti, la tierra gira por ti, solo para ti la tierra gira cerca de ti. Al atardecer tus pasos gira por ti, solo para ti la tierra gira, da vueltas por ti. Y cuando quiero pararle a mi viaje, me doy cuenta que el boleto dice que aún hay un chance más. Me detengo
frío y sed, mira nomás cómo estoy. Y como tú, yo y mucha gente, el rol debe seguir.